Los datos, desde luego, no son halagüeños. Más de 50.000 personas están en desempleo en Navarra, más de 30.000 personas viven en una situación de exclusión social, de pobreza en nuestra comunidad foral. Y no es la peor situación que se vive en España, pero sí es una situación deficiente. Hoy analizamos este panorama con una persona que trabaja con las personas que menos tienen en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Patricia Ruiz de Irizar ha sido nombrada recientemente la presidenta de las ONGs en Navarra. Patricia, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vosotros. Desde luego nos gustaría dar un mensaje de esperanza y en clave positiva, pero es cierto que la realidad no es fácil, ¿no? No es fácil, y es verdad que yo siempre digo que en momentos de crisis tenemos que ver una oportunidad, aunque es difícil, ¿no? La situación, como has dicho tú, ¿no? 50.000 parados y paradas en Navarra, 30.000 personas en situación de pobreza extrema, que en situación de pobreza hay bastantes más. La ayuda oficial al desarrollo en mínimos históricos, con lo cual, bueno, pues todos son datos negativos, ¿no? Pero también lo que tenemos que ver es una oportunidad para cambiar esto, ¿no? Y para ver que el modelo económico, ¿no? El modelo social que se estaba construyendo no es un modelo válido, es un modelo que no protege a las personas más vulnerables, tanto aquí como allá, con lo cual yo creo que es la oportunidad para cambiarlo. Vosotros habláis de justicia social. ¿Qué engloba este término? La justicia social engloba que todas las personas seamos ante los gobiernos igual y tengamos los mismos derechos, y ahora mismo eso nos está dando, ¿no? O sea, socialmente hay una clase muy protegida, que son las clases los grandes poderes económicos, los ricos, las personas ricas cada vez son más ricas, pero estamos viendo que la inmensa mayoría de la población cada vez nos vamos empobreciendo más y cada vez los pobres son más pobres y es más difícil que salgan de allí. Eso no es justicia, y socialmente no debe ser favorecido por los gobiernos. ¿Hay quien hace negocio de la pobreza? Claro. ¿Cómo se materializa ese negocio de la pobreza? Al final tenemos que ver que cualquier empresa puede trabajar en muchísimos ámbitos, y ahora mismo hay ámbitos, ¿no? Como la discapacidad, hay ámbitos como la dependencia, hay ámbitos como recursos sociales para personas sin hogar, por ejemplo, porque todavía estas personas tienen unos derechos, ¿no? Y hay unos recursos los cuales los tienen disponibles. Esos recursos, si en vez de ser públicos pasan a manos privadas, seguro que hay un negocio. La atención será peor, será un recurso más caro y habrá un negocio de por medio. Y eso es una realidad también aquí en nuestra comunidad y en general en el sistema, ¿no? En general en el sistema, lo hemos visto muy claro en el ámbito, por ejemplo, de la marea blanca de la sanidad pública en Madrid, pero es verdad que es algo recurrente y que está pasando en todos los ámbitos y en todas las comunidades autónomas. ¿Y cómo se debería proteger a las personas más vulnerables, ¿no? Vamos a dar algunas claves en las que vosotros, desde las ONGs de cooperación al desarrollo, estáis trabajando. ¿Cómo proteger a quienes menos tienen, a quienes menos derechos de una vida digna están viviendo, ¿no? Ahora mismo? Bueno, la protección va por la vía de garantizar sus derechos, y el derecho es derecho a una vivienda digna, el derecho es derecho a unos recursos mínimos, a unos ingresos mínimos, independientemente de la situación administrativa en que esté la persona, es del derecho a una sanidad pública y de calidad, con lo cual no es tan difícil. O sea, los gobiernos lo que tienen que hacer es garantizar que todos estos derechos básicos sean accesibles para todas las personas, poniendo los recursos que hay que poner, no recortándolos, no quitándolos. Situación de los inmigrantes en Navarra, ¿no? De la población extranjera que hace unos años bueno, pues vino a Navarra, se asentó en nuestra comunidad foral. Ahora son muchos los que se marchan de Navarra a sus países de origen, porque nuestra situación en España no es como la de hace 10 años, ¿no? Quienes viven aquí, ¿qué problemas acusan fundamentalmente? Por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, ¿hay problemas en este sentido? Las personas inmigrantes aquí en Navarra, hombre, lo que tenemos que ver es que lo primero que tienen es una tasa de paro, de desempleo mayor que el resto de personas, ¿no? Aquí, y además, en general, los salarios o los trabajos, ¿no? Están peor pagados. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado se les están poniendo barreras. Hombre, en el ámbito educativo no lo conozco muy a fondo,
yo creo que no, pero por ejemplo en el ámbito de la sanidad sí que ¿no? con la implantación del Real Decreto Ley a nivel estatal, luego con la ley foral, pero que ahora el Constitucional nos la ha recurrido, pues sí que hay confusión y sí que hay casos de denegación de asistencia, hay casos de facturación en urgencias, con lo cual los vamos resolviendo y no son muchos, pero es un efecto disuasorio para llegar a la sanidad. Sí, pero todos los inmigrantes son atendidos en Navarra, ¿no? A pesar de que se expida esa factura en urgencias. Ahora se les hace factura en urgencias y factura en cualquier tipo de atención. El problema no es que hay casos de denegación, es verdad que son puntuales y en general todo el mundo está atendido. El problema es el que no llega, porque cuando una persona inmigrante en situación irregular sabe que le van a facturar, primero no entiende que no te facturamos pero no te cobramos, o sea, esa dinámica no la va a entender. Y luego cuando adquiere una deuda con la administración no va a poder regularizar su situación nunca, porque es un deudor ante la administración, con lo cual es disuasorio. El problema no es que no se les atienda, que hay ciertos casos que es verdad, el problema es que no llegan a la sanidad, ellos no van porque tienen un miedo, el efecto es muy disuasorio. Se ha reducido notablemente, supongo no, es así, ¿no? Se ha reducido, no sé el tanto por ciento, ¿qué tanto por ciento se ha reducido la ayuda pública del Gobierno a las ONGs que trabajan aquí en nuestra comunidad foral? Bueno, en el ámbito de la cooperación al desarrollo se ha reducido un 80% en 3 años, con lo cual bueno, es brutal el recorte. O sea, entendemos, y siempre lo hemos dicho las ONGs de cooperación, entendemos que en un momento de crisis haya recortes presupuestarios en todos los ámbitos y menos en el de políticas sociales, pero sí hay recortes que sean proporcionales a lo que se recorta el presupuesto. Si el presupuesto en estos 3 años se ha recortado un 13%, un 15%, más o menos, lo que no puede ser es que cooperación al desarrollo se recorte un 80%, no tiene ninguna lógica. Se baraja siempre también otras vías, ¿no?, de financiación, no solo la pública, también la privada. ¿A través de qué sistemas principalmente? Bueno, las ONG siempre hemos hecho captación de fondos por la vía privada, ¿no? Tanto personas particulares, donantes, socios y socias, como empresas que quieren aportar, como obras sociales de cajas, pues como en este caso, por ejemplo, Fundación Caja Navarra, Obra Social de la Caixa, ¿no? Siempre había una vía de financiación privada que no ha sido en la proporción que hubiera sido deseable, si es verdad que la financiación pública siempre era en un porcentaje mayor, pero que siempre se ha trabajado lo que es el ámbito privado, evidentemente. Como presidenta de la Asociación de ONGs de Navarra, ¿con qué puntales partes, ¿no?, esta labor? ¿Cuáles serían las claves que te gustaría desarrollar, ¿no?, en los próximos años? Bueno, sobre todo lo que estamos trabajando desde la coordinadora, y yo creo que es muy importante, es sensibilizar a la población, movilizar a la población para que defiendan la cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo no es imprescindible, es una política social más y no nos vale el discurso de enfrentar a pobres de aquí con pobres de allá. ¿No? Yo creo que hay dinero para todo el mundo y las personas más vulnerables están en otros países, y además Navarra siempre se ha caracterizado, ¿no?, por ser una tierra solidaria y una tierra que aporta mucho a las ONGs de desarrollo. Y luego, por otra parte, yo creo que también el ámbito de la incidencia política, y por ejemplo este año vamos a centrarnos mucho en todo lo que es reforma fiscal, ¿no?, en demandar una reforma fiscal justa, equitativa, en la cual los que más tienen paguen más proporcionalmente y no recaiga, ¿no?, toda la carga tributaria sobre todo en las personas de renta media o de renta baja, ¿no? El discurso de no hay dinero no es válido para nosotros y para nosotras ya, ni mucho menos. El discurso es que se tiene que recaudar más equitativamente, y si es así habrá dinero para todas las políticas sociales. Se percibe mucho en la calle esa sensación de, bueno, como nosotros ahora estamos peor, quizá prescindimos de la pobreza o nos olvidamos un poquito de ayudar a los pobres más pobres, ¿no? Y nos situamos en otros lugares del mundo, y nuestra pobreza comparada, por ejemplo, con la pobreza que podemos encontrar en África, pues bueno, la nuestra es irrisoria, valga la expresión, ¿no?, aunque sean sistemas muy diferentes. ¿Se percibe mucho esa sensación en la calle? Se percibe esa sensación, pero yo lo percibo más en el ámbito del discurso político.
más que en la calle. La gente sigue siendo solidaria, la gente sigue cooperando con las ONGs, la gente se sigue acercando para hacer voluntariado en las ONGs, la gente sigue valorando el trabajo de las ONGs y, por ejemplo, cuando hay una emergencia, la gente sigue dando, con lo cual el discurso yo creo que ha empezado más desde el ámbito político, queriendo enfrentar a pobres de aquí con pobres de allá, pero yo estoy segura de que no va a calar, de que la sociedad navarra es solidaria y que ese discurso no está en la calle. Patricia, finalmente, ¿se encuentran muchas donaciones a las ONGs en este momento de vulnerabilidad económica en el que nos encontramos? Vemos a personas con fortuna o grandes fortunas que se solidarizan más con quienes menos tienen. No sabría decirte porque no tengo datos de eso, pero sí que es verdad que en general las donaciones de particulares a ONGs no han disminuido tanto. No han disminuido tanto con las crisis, igual sí que han desaparecido más lo que es las obras sociales de los bancos y de las cajas, ¿no? Esa parte por la desaparición propia de las cajas ha disminuido un poco más, pero sí que ha aumentado o por lo menos se ha mantenido las aportaciones de ciudadanos y ciudadanas, que es un poco la base, ¿no? Y bueno, esperemos que sigan aumentando y que, como dices tú, esas grandes fortunas, ¿no? No solo en estos momentos de crisis aporten, sino que sea algo a lo largo del tiempo. Patricia Ruiz de Irizar, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a vosotros. Responsable de las ONGs en nuestra comunidad y también en Médicos del Mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. En ese trayecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos adelante a las 4:25, estamos en directo, les acompañamos y enseguida sacamos a debate varios temas de actualidad. Uno de ellos nos va a llevar a las diferentes consultas, por ejemplo, la planteada en Cataluña y la planteada recientemente en Echarri Renaz. Concretamente, este domingo lo analizamos en nuestra tertulia.